Hola, bienvenidos a Quiero ser como Letizier, el podcast en el que todas las semanas hablamos de fútbol y solo de fútbol. Un día más nos ponemos delante de los micrófonos del Partido Podcast para traeros una historia con el balón como protagonista. No sé a vosotros, pero a mí estos días, estas semanas, prácticamente un mes, sin pasarme por aquí se me han hecho eternos. Han sido días muy intensos y de muchos nervios. No en vano, encontrar el alojamiento adecuado es importantísimo para estar a gusto y aclimatarse a un nuevo destino. La vida da muchas vueltas y pasado mañana no sabemos dónde podemos encontrarnos. Me he dado cuenta de que estar cómodo es lo más importante. Igual os parece una chorrada, pero para que el cuerpo funcione bien, la mente también tiene que hacerlo. Hoy no me voy a enrollar demasiado con los preámbulos. Así que, empezamos. ¿Quieres ser como Letizier? Para retomar el hilo del podcast, he decidido que lo mejor es hacerlo con un nuevo capítulo de la serie Grandes Rivalidades. Y uno que siempre me ha apasionado es el derbi de la Lanterna, que enfrenta a los dos clubes genoveses, la Sampdoria y el Genoa. Nos encontramos ante un duelo que cada año tiene más admiradores, y entre ellos uno de los más destacados es Marcello Lippi, quien no duda en afirmar que es el partido más especial de toda Italia. Que te guste o no el fútbol no importa. El derbi de Génova representa por completo el espíritu genovés, reservado y en un cierto sentido cauto, pero que después explota de pasión por la defensa de su propio interés, de su propio bando. Y cada partido entre el Genoa y la Sampdoria es también una fiesta de la ciudadanía, en la que las familias se dirigen juntas al estadio luciendo los colores de ambos equipos. Se reencontrarán al final del partido, cuando probablemente alguno pueda tomarle el pelo al de al lado. Este derbi, por cierto, suena así. Hoy lo primero que vamos a hacer es viajar a Italia, para que mi buen amigo Giacomo Giacobellis nos cuente de primera mano cómo se vive este choque tan apasionante. Hola Giacomo. Buenas tardes Gaisca, buonasera, es un placer para mí volver a hablar en tu podcast y volver a hablar de un tema que personalmente me gusta mucho, de un tema tan interesante como es el derbi de la Lanterna, uno de los derbis más antiguos no solo de toda Italia sino de todo el mundo, uno de los derbis con más entusiasmo, con más calor de los aficionados de todo el mundo. Un derbi que empezó en los primeros años del 1900, el siglo pasado. Hay que decir que no siempre fue un derbi entre Genoa y Sampdoria, hablando con las letras italianas, Genoa y Sampdoria. ¿Por qué? Porque la Sampdoria solo nació en el 1946 y el Genoa, que es uno de los clubes más antiguos del mundo, tuvo que jugar con los equipos que nacieron antes de la Sampdoria y que luego se fundaron juntos para formar precisamente la Sampdoria. Así que a pesar de este dato, de haber tenido que jugar con varios equipos, con los ex Sampdorias, podemos llamarlos así, y luego con la Sampdoria, el Genoa no tiene un balance positivo, ¿no? En cuanto a resultados de este derbi, porque en el derbi de la Lanterna las victorias de la Sampdoria
son más o menos 20-25 más que las del Genoa. Y eso nos hace muy bien entender cómo la Sampdoria siempre haya sido, o casi siempre haya sido, el equipo favorito, el equipo con más talento, con jugadores de más calidad. Pienso, por ejemplo, en los grandes del pasado blucerchiato como Mancini, como Vialli. En cambio el Genoa siempre fue un equipo sí importante, sí con más historia y con más aficionados, porque abrimos una paréntesis y tenemos que decir que el equipo de los genovesi es precisamente el Genoa. La Sampdoria nació después y claramente hay más aficionados rossoblù que blucerchiati. A pesar de todo eso, el Genoa sí tuvo también a jugadores de talento. Pienso en Thiago Motta, pienso en Diego Milito, el príncipe, solo hablando de los jugadores más recientes, pero al mismo tiempo siempre fue un equipo que cambió mucho, que siempre suele cambiar su plantilla entre el mercado de invierno y el mercado de verano, y que por esta razón, sobre todo por esta razón, siempre ha tenido problemas en cuanto a continuidad, no ha sido muy estable, sobre todo con la era del presidente Preziosi, que sí ha permitido a Genoa jugar en la Serie A por muchos años seguidos, ha dado al Genoa la posibilidad de jugar con equipos importantes, con plantillas importantes, pero al mismo tiempo siempre le ha faltado eso de la continuidad, algo que en cambio ha tenido siempre la Sampdoria, que ha conseguido resultados históricos también en Europa, no solo en Italia, sino también en las copas europeas. Y la última cosa que podemos decir así de interesante sobre el derby es que siempre hay mucha presión, siempre hay mucho entusiasmo, y muchas veces, a pesar de las victorias que ya comentaba que tiene más la Sampdoria con respecto al Genoa, muchas veces pasa que los dos equipos empatan, con muchos expulsados, con mucha rabia, con mucho nerviosismo en el campo, y finalmente el resultado del derby de la ida de esta temporada de la Serie A fue un 1-1 que no hizo contentos a nadie. Te voy a dar una última perla, una última cita famosa, una frase famosa sobre el derby de Génova. Los aficionados de Genoa y Sampdoria, de Genoa y Sampdoria, siempre suelen decir eso sobre el derby. El derby en Génova lo es todo, ¿no? Si no ganas el derby de la Lanterna, es como ir a robar en un banco y salir del banco con una maleta llena de pañuelos. Así que esta frase te hace entender bien qué significa para los de Génova y para los italianos, los futboleros italianos más en general, un derby tan importante, no tan mediático como el de Turín o el de Milano o el de Roma, pero sí y quizás más histórico y más importante aún por todo el camino y la importancia que ha tenido en los últimos años, en el último siglo. Para empezar, ¿qué os parece si conocemos de dónde le viene ese nombre tan particular a este derbi? Pues bien, la Lanterna hace referencia al imponente faro que está situado en el puerto y es el símbolo de una ciudad tan marinera como es Génova. Con sus 77 metros de altura, esta construcción medieval ha servido desde hace siglos como guía a marineros y navegantes. Por ello, el choque entre los dos equipos más importantes de la ciudad lleva su nombre. El primer derbi de la Lanterna actual tuvo lugar en 1946, año de la fundación de la Sampdoria, pero el Genoa, il Grifone, cuenta con una historia bastante más amplia, ya que estamos ante el decano del fútbol italiano. El 7 de septiembre de 1893 vio la luz, en la céntrica Vía Palestro, el Genova Cricket and Athletic Club. Un grupo de 10 nobles ingleses que estaban en la ciudad atraídos por el desarrollo comercial de esta, fueron los culpables de ello. A la cabeza de aquel grupo estaba Charles de Grief-Sells, el primer presidente de la entidad. Hay que mencionar que en aquella época el fútbol era una actividad muy secundaria dentro de un club que vestía camiseta blanca en honor a la selección inglesa. Como dato curioso, hay que destacar que los ciudadanos italianos además no podían participar en sus actividades, ya que era un club solo para ingleses. Solo a partir de 1897 la sección de fútbol adquirió relevancia.
y gracias al impulso de James Richardson Spenceley se convirtió en una potencia en aquellos primeros años. A lo largo de su dilatada historia, el Genoa ha ganado 9 ligas, coincidiendo la primera de ellas con el primer torneo disputado allá por 1898. Hay que aclarar que aquellos primeros campeonatos no eran una liga de todos contra todos como las que tenemos hoy en día. Al año siguiente, en 1899, cambió su denominación a Genoa Cricket and Football Club. También cambiaron los colores de su camiseta a una bianco-blue y ganaron su segundo título en un torneo disputado en un solo día. El fútbol, entonces, era muy diferente. En 1901 tomó finalmente los colores por los que es conocido en la actualidad y su camiseta pasó a ser mitad roja, mitad azul marino. Dominador del fútbol italiano, el Genoa fue el primer club en cruzar sus fronteras para jugar al fútbol. Así, el 27 de abril de 1903 se enfrentó al FVC Niza, al que ganó por 3-0. A partir de 1905, otros clubes como la Juventus, el Milan o la Pro Vercelli adquirieron más protagonismo y las fuerzas comenzaron a igualarse. En 1908 llegó otro punto de inflexión cuando la Federación Italiana prohibió la participación a futbolistas extranjeros, y los rossoblù, al igual que otros clubes como el Milan, el Torino o el Firenze, fueron excluidos de sus competiciones tras sus protestas. Al año siguiente, la Federación revocó su decisión y el equipo fue reconstruido con futbolistas como Luigi Ferraris o Daniel Hug, procedente del Basilea suizo. Esa reconstrucción llegó acompañada de un nuevo estadio en la zona de Marassi, un campo de juego construido a imagen y semejanza de los estadios ingleses y con una capacidad para 25.000 espectadores, que fue inaugurado oficialmente el 22 de enero de 1911. El inglés William Garbutt fue el encargado de revivir el equipo desde el banquillo, siendo además el primer técnico profesional en Italia, y es recordado por su carisma y por ser un incansable fumador de pipa. En 1914 el Génova recobró parte de su prestigio ganando la sección norte del campeonato, pero no se pudo disputar la fase final debido al estallido de la Primera Guerra Mundial, que provocó que no hubiese un campeón en la zona sur. En 1919, tras la finalización del conflicto armado, el Genoa fue declarado campeón, aunque dicha guerra tuvo un impacto brutal en aquel equipo. Luigi Ferraris, Adolfo Gnecco, Carlo Marassi, Alberto Sussone y Claudio Casanova murieron en los combates, mientras que James Richardson Spenceley, el impulsor de la sección de fútbol, fue asesinado en Alemania. La siguiente década fue la confirmación del poderío genovés con 2 nuevos títulos nacionales, el último de ellos en 1924, fecha en la que se estableció que el campeón luciese en su camiseta el famoso Scudetto tricolor durante la temporada siguiente. A pesar de que su último título data de aquel 1924, el Genoa es el 4º club más laureado de Italia. En 1928, obligado por el gobierno fascista, tuvieron que cambiar su nombre, de clara ascendencia inglesa, por el de Genoa 1893 Circolo del Calcio, y participó en la Mitropa Cup, competición de la que hablamos en su día cuando hablamos del fútbol en Praga, no sé si os acordaréis. Su paso por el torneo concluyó al caer contundentemente en cuartos de final ante el Rapid de Viena. Después, durante los años 30, la trayectoria del equipo fue bastante errática, perdiendo la categoría por primera vez en 1934. Volvieron al año siguiente y poco después de la llegada del ambicioso Juan Culiolo a la presidencia de la entidad, lograron su única Copa Italia, en 1937, al imponerse en la final a la Roma gracias al solitario gol de Mario Torti. La siguiente campaña el equipo volvió a luchar por el título y acabó tercero en una pugna muy apretada que acabó ganando el Ambrosiana Inter. En aquel verano de 1938, Italia se proclamaría campeona del mundo, contando en sus filas con 3 componentes del Genoa: Sergio Bertoni, Mario Genta y Mario Perazzolo. El cuadro genovés terminó la década entre los mejores equipos del país, pero de nuevo un conflicto bélico, la Segunda Guerra Mundial, trastocó sus planes drásticamente. Es cierto que la guerra afectó a todo el fútbol italiano, pero el Genoa, que había retomado su nombre anterior, tardó más tiempo del deseado en recuperarse, a pesar de que volvieron al mismo gente como Ottavio Barbieri o William Garbutt. Y para más Henry, en 1946 nació su rival ciudadano, la Sampdoria. Justo al terminar la citada contienda nació la Unione Calcio Sampdoria, de la fusión entre el Sampierdarense y el Andrea Doria. Tanto el nombre, Samp, de Sampierdarense, Doria, de Andrea Doria, como sus colores, esa camiseta tan especial que une los colores de ambos clubes, son un reflejo de dicha fusión.
Aún y todo, el nacimiento del club tuvo unos condicionantes un tanto especiales. En aquel 1946, la Federación Italiana decidió unir las dos divisiones, la norte y la sur, para crear un campeonato con un grupo único. El Andrea Doria finalizó el certamen 10º, pero, de manera arbitraria, la Federación decidió que por ser un equipo con menor peso histórico debía descender. Mientras tanto, el Sampierdarense, a pesar de culminar 14º, permanecería en Primera División. Los directivos de ambos clubes decidieron que, para combatir la mala situación financiera del Sampierdarense y el descenso de categoría del Andrea Doria, lo mejor era fusionar a ambas instituciones, y fue así como nació la Unione Calcio Sampdoria, un extraño enlace entre un club proletario y otro elitista, que desde su constitución fue apodado el equipo de los millonarios, por el poderío económico que ostentaba. Su primer presidente fue Piero Sanguinetti, aunque enseguida le sucedió un ambicioso empresario de nombre Amedeo Risotto. Esta es la versión oficial de su fundación, pero lo cierto es que, como veremos enseguida, ambos clubes se unieron con una suerte bien distinta unos años antes. El Sampierdarense se fundó en 1891 y su sección de fútbol comenzó a trabajar en 1899, y el Andrea Doria, que recibe su nombre de un hombre de estado genovés, nació en 1895. Durante un par de décadas compitieron entre sí e incluso llegaron a superar equipos de la talla de la Juventus, y al final de la temporada 1926-1927 ambas entidades fueron fusionadas por las autoridades fascistas bajo el nombre de la Dominante. Un tanto rimbombante, ¿no creéis? Pero esa unión forzada no salió nada bien. Comenzaron jugando en la Serie B y terminaron terceros, perdiendo el ascenso en la promoción. Su segunda temporada, bajo la denominación de Liguria, la cosa se torció definitivamente y perdieron la categoría al cerrar la clasificación. Tras el desastre, ambas entidades volvieron a separar sus caminos, y así el Sampierdarense compitió en Serie B, logrando el ascenso a las primeras de cambio, mientras que el Doria terminó la década en la Serie C. Tras la fusión, en 1946 los rectores del club requirieron compartir estadio con el Genoa, y desde entonces tanto Blucerchiati como Rossoblu comparten terreno de juego. La hinchada del Genoa ocupa la grada norte, o gradinata norte, mientras los tifosi Blucerchiati se sitúan en la gradinata sur. El primer enfrentamiento no se hizo esperar y se produjo el 3 de noviembre de aquel 1946, ante 45.000 aficionados, y fue presidido por el presidente de la República Italiana, Enrico De Nicola. La victoria cayó del lado blucerchiato, por 3-0, y el primer goleador fue Giuseppe Baldini, quien envió el balón al fondo de la portería con un disparo de larga distancia, tan espectacular, ojo, que incluso Juan Carlos Verdeal, futbolista del Genoa, fue a darle la mano en el acto en señal de aprecio por aquel gol. De hecho, Baldini, el goleador, es también histórico por marcar en el derbi de la Lanterna para Genoa, para Sampdoria y para Andrea Doria, que antes del nacimiento de los Blucerchiati también había duelos locales en Génova. Desde entonces se han enfrentado en más de un centenar de ocasiones, a fecha de 1 de noviembre de 2020, siendo el balance favorable a la Sampdoria, que se ha impuesto en 40 ocasiones por 25 del Génova. En cuanto a los títulos, el balance es favorable al conjunto más antiguo, al menos en lo que a títulos nacionales se refiere. Los Rossoblu tienen 9 Scudettos y una Copa Italia, por una Liga, 4 Copas y una Supercopa de los Blucerchiati. En competición internacional, la Samp supera a sus vecinos, ya que cuenta sus vitrinas con una Recopa, ganada en la temporada 89-90 frente al Anderlecht, y además cuenta con 2 subcampeonatos, uno en la misma competición un año antes, en la Recopa, y el subcampeonato de la Copa de Europa del 92, finales ambas perdidas frente al FC Barcelona. La Sampdoria, de la mano del empresario Paolo Mantovani, dio un salto de calidad, ya que a su llegada, en 1979, el club estaba en Serie B, y con él llegarían los títulos, y ese trienio fantástico en competición europea, a principios de los 90. Sin embargo, el 14 de octubre del 93, Mantovani falleció repentinamente, y le sustituyó al mando su hijo Enrico, quien no pudo evitar el declive y el descenso a Serie B en el 99. Con su vuelta a la máxima categoría, el club fue adquirido por Carlo Garrone, quien aún dirige sus designios. Llegado este momento, yo me hago una pregunta: ¿qué pasaba en el Genoa durante este periodo de éxitos de la Samp? Recordemos que no sabemos nada de ellos desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Pues bien, el club no pudo mantener el ritmo y poco a poco se fue alejando de los primeros puestos, convirtiéndose en un asiduo de la zona media, hasta que descendieron a principios de los años 50.
Regresaron pronto a la Serie A, pero se tuvieron que conformar con mantener la categoría sin luchar por los títulos. Poco a poco, el Genoa fue acercándose a la línea roja y sus estancias en Serie B se fueron haciendo más y más prolongadas, hasta que en 1970, descendió a Serie C. Fue una época terriblemente inestable, ya que a los sucesivos cambios de técnico se sumaron cambios en la propiedad del club e incluso algunas dificultades económicas. Esa situación tardó en revertirse y el Grifone se convirtió en un equipo ascensor y protagonista de encuentros dramáticos como en la última jornada del curso 81-82, cuando necesitaba un punto para eludir el descenso. En el minuto 85 perdía 2-1 y en ese momento Mario Facenda logró el tanto que dio la permanencia al conjunto genovés en un partido frente al Nápoles. 2 años más tarde no tendrían tanta suerte y a pesar de vencer en la última jornada a la Juventus, descendió por el average particular con la Lazio, con quien terminó empatado a puntos. En 1985 el empresario calabrés Aldo Spinelli compró el club y con su impulso, sumado a la llegada del técnico que hizo campeón al Hellas Verona, Osvaldo Bagnoli, el Grifone reverdeció laureles y al mismo tiempo que su rival ciudadano compitió incluso por los puestos europeos, quedando imbatido en el Luigi Ferraris durante todo un curso. Eran los tiempos en que la Serie A era el mejor campeonato del planeta y en la parte rosso-blu de Génova disfrutaban del talento del uruguayo Carlos Aguilera y de los goles del delantero Tomás Scuravi. Pero Spinelli manejaba el club como cualquier otro de sus negocios y solo buscaba la rentabilidad. Así, no tuvo problemas en vender a Carlos Aguilera y sustituirlo por el japonés Kazumi Ura, a quien también dedicamos un programa en su día, que recomiendo que escuchéis. Sobre todo porque sus sponsors japoneses pagaron para que el nipón jugase en la Serie A, con lo que le salió gratis. Esto, evidentemente, acabó repercutiendo en el equipo, y justo la temporada que disputaron competición europea, el equipo terminó la Serie A justo un puesto por encima del descenso. Desde 2003, bajo el mando de Enrico Preziosi, el club ha gozado de cierta estabilidad, al menos en lo institucional, aunque por su banquillo hayan pasado más de 20 entrenadores. Pero vamos a volver a hablar de los enfrentamientos, de los partidos entre Genoa y Samp. Ya hemos visto el primer encuentro entre ellos, la estadística, pero vamos a por más detalles. La victoria más abultada en la historia del derbi de la Lanterna llegó en el quinto enfrentamiento entre ambos, exactamente el 17 de octubre de 1948. Aquel día la Sampdoria borró del césped a su distinguido rival por un contundente 5-1, con 2 goles del argentino José Curti, que acababa de llegar a la ciudad. En 1966 se vivió otro derbi importante, aunque por razones poco memorables. Con los dos clubes en un mal momento, fue la primera ocasión en que el derbi de la Lanterna se disputó en la Serie B. El empate a 0 de aquel día es un claro ejemplo de que ninguno de los dos contendientes pasaba por su mejor momento. En los 80 el protagonismo de los ultras en Italia era excepcional, y como muestra un botón, en uno de aquellos derbis ochenteros, Claudio Bosottin, líder de los ultras de la Sampdoria, se permitió el lujo de entrar al estadio con un mono que vestía la camiseta del Genoa. Y no solo lo hizo en una ocasión, no. De vez en cuando le apetecía, se dejaba ver por los alrededores de Marassi con el animalillo, con la camiseta rosso-blu de sus rivales. Pero si hay algo que hace especial este duelo es la atmósfera que se vive en el estadio y la cercanía al terreno de juego de esos espectadores que tanto echamos de menos hoy en día. Además, si algo caracteriza este derbi es que no solo divide en dos a una ciudad, como ocurre en otros casos, sino que afecta a toda una región como es la Liguria. En general, se tiende a pensar que en Génova, en la ciudad, la mayoría de la gente es del Genoa, y que la Sampdoria tiene sus simpatizantes fuera del núcleo urbano. Tanto es así que en 2011 los aficionados del Genoa, los rosso-blu, en un derbi desplegaron una pancarta enorme en donde se podía leer: «La ciudad no te quiere, Sampdoria, abandona Génova ya». Uno de los derbis más emblemáticos también tuvo lugar el 25 de noviembre de 1990, con los Blucerchiati en su mejor momento. Recordemos que estaba dirigido por Bujadin Boskov y contaba con jugadores de la calidad de Gianluca Vialli o Roberto Mancini. Todo hacía indicar que se llevaría la victoria. Pero fue Pato Aguilera quien abrió el marcador en el 25. Vialli empató de penalti, y cuando todo el mundo esperaba la reacción de la Samp, fue el Genoa, gracias a un espectacular trayazo del brasileño Branco, quien se llevò il gatto all'acqua e los puntos. Aquel tanto sonò así. Abilissimo nei calci piazzati, attenzione la partenza Branco, il tiro, gol!
Una bomba incredibile, una sventola questa di Claudio Branco ed è gol che finisce all'incrocio dei pali. Guardate l'abbraccio dei compagni, un tiro davvero potentissimo con l'esterno questo di Claudio Branco, una rete tremenda, terza partita per lui con la maglia del Genoa, lui che è arrivato. Tal fue la alegría por la victoria que el Grifone eligió esa imagen, el chut de Branco, como felicitación navideña aquel año. Aquel fue un gran año para ambos equipos. El Grifone terminó cuarto, su mejor puesto desde los años 20 del siglo pasado, y la Samp se llevó el Scudetto. Para los hinchas del Grifone son de muy grato recuerdo dos derbis más o menos recientes, digamos con acento argentino. El triunfo el 23 de mayo de 2009 con el único hat-trick de la historia en los derbis genoveses, anotado por el príncipe, Diego Milito, y la victoria en el minuto 97 2 temporadas después con un gol de Mauro Boselli, que contribuyó de manera decisiva al descenso de la Samp una jornada después. En 2014 se vivió un hecho un tanto insólito, ya que las protestas de los seguidores de ambos equipos obligaron a cambiar el horario del derbi de la Lanterna, que en principio estaba previsto para el 2 de febrero, domingo a las 12:30. Se cambió al lunes a las 9 menos cuarto de la noche. La decisión la tomó el Comité de Orden Público y de Seguridad, oficialmente debido a que ese domingo empezaban las fiestas de la Fiera di Sant'Agata. Lo cierto es que los tifosi de ambos equipos habían amenazado con una huelga de animación, dado que ese no es un horario normal para un partido de esa dimensión. Con ese horario se pensaba más en los espectadores asiáticos que en los seguidores de los dos equipos de Génova, que necesitaban prepararse con mucha antelación para mostrar las famosas coreografías que aparecen en estos partidos. Dicha huelga de animación consistiría en dejar que el partido se jugase con el menor número posible de público dentro del estadio. Las hinchadas se quedarían animando fuera en forma de protesta, algo inaudito en más de 60 años de derbi. La solución no contentó a todos, ya que se trasladó a una jornada laboral, pero sirve de ejemplo para mostrar el poder de unos seguidores que ese día, el día del derbi de la Lanterna, empujan a sus equipos como si no hubiese un mañana. Evidentemente no todo es bonito y en estos duelos a lo largo de los años se han vivido momentos bochornosos de violencia, tanto dentro como fuera del estadio. El 23 de septiembre de 2007, unos 150 ultras de ambos equipos protagonizaron un sangriento combate en las inmediaciones del Marassi. Génova se sume en el caos, titulaba la Gazzetta dello Sport, después de que el partido estuviera a punto de ser suspendido. Muchos seguidores fueron heridos con arma blanca antes y después del encuentro. El lugar del enfrentamiento entre los radicales pareció un campo de batalla, decenas de motocicletas destrozadas desparramadas por el asfalto y coches con los cristales rotos. Sin embargo, Génova se sintió orgullosa de los seguidores de ambos equipos cuando en 2018 seguidores de ambos conjuntos marcharon unidos en señal de respeto por los 43 fallecidos en el colapso del puente Morandi, ocurrido en agosto de aquel año. Cell phone tucked under your pillow, it makes me jump sleep, and it doesn't do a thing for growth hormones or dreams. Como las buenas costumbres no hay que perderlas, toca cerrar Quiero ser como Letizia por esta semana. Seguimos haciéndolo de la mano de Weapons de Dark Rocks. Espero que os haya gustado el repaso al derbi de Génova que hemos realizado y que hayáis disfrutado con lo que os hemos contado. Ya sabéis que espero vuestros comentarios y sugerencias en iVoox, gracias Camino Solo por tus ánimos, en mi Twitter, g_Arteche, en Instagram o en la página de Facebook de Quiero ser como Letizia. También podéis conectar con nosotros en las redes sociales del Partido Podcast, donde podréis dejarnos notas de voz tanto en Twitter como en Instagram. Además, tenéis todo nuestro contenido en www.elpartidopodcast.com, en quierosercomoletizia.blogspot.com y no dudéis en suscribiros a nuestros canales de iVoox, Spotify, Apple Podcasts, YouTube o Anchor. Si queréis apoyarnos, lo podéis hacer a través de Patreon o del programa de fidelización de iVoox. Queremos seguir creciendo y contándoos historias que merecen la pena.
Pero si queremos que el Partido Podcast siga vivo, necesitamos de vuestra ayuda. Hoy me quiero despedir con una frase de Jorge Brown, capitán de la selección argentina, quien allá por 1921 acuñó la siguiente frase: el fútbol que yo cultivé era una verdadera demostración de destreza y energía, un juego algo más brusco, pero viril, hermoso, pujante. El juego moderno es más fino, más artístico, en apariencias, pero ha perdido su animación primitiva. Confieso que soy un amante de la tradición y creo, al expresarme así, que estoy en lo cierto. Hasta la semana que viene.